Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabien. Les habla su amigo Ferran Prat. Parece que estamos como bombardeados de una extraña sensación, ¿verdad? Una sensación de que se va a acabar todo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será una percepción, una falsa ilusión? ¿O detrás hay algo más? Pues tenemos con nosotros un experto militar que había trabajado en operaciones especiales, como es Francisco José Fernández Cruz Sequera. Lo saludamos. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, un placer volver a estar en Sapiens contigo, Ferran, y con todos tus oyentes. Lo mismo, es mutuo. Estamos en unos momentos, caray, Francisco, parece ser que por la tensión que hay en Europa y quizás algo más que no vemos, está todo como en tensión. Parece que la economía se va a romper, que la sociedad está en máxima tensión, que las bolsas van como van. Y tú has escrito 2 libros por editorial EAS, muy interesantes, que a lo mejor nos dan respuestas, como es Los amantes del fin del mundo, el movimiento cristiano sionista y también Los amantes del apocalipsis. ¿Te parece que busquemos respuestas en tus libros? Por supuesto que sí, vamos adelante con ello. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la situación real es que estamos en un momento quizás de las últimas décadas, 20, 30 años atrás, que está todo muy bajo una tensión por la guerra que hay en Europa, en el este de Europa, que bueno, puede trasladarse ya a otros países. Esto está influyendo en que la palabra apocalipsis, fin del mundo, doomsday, etcétera, está más presente que nunca. Yo creo que sí, y yo creo que sí que está más presente que nunca, o no, porque en realidad siempre ha estado presente. Piensa que el ser humano, cuando ha tenido la necesidad de explicarse lo desconocido, la conexión con algo futuro, incierto y que no se sabía qué nos aguardaba, como era el hecho de la muerte, trató de explicarlo a través de una cosa que no es mentira, en contra de lo que piensan muchos, como decía Joseph Campbell, sino que es una forma distinta de explicarnos la verdad, que es el mito. Y el mito es el padre de las religiones. En tiempos de incertidumbre, siempre de ansiedad, el hombre ha tenido esa necesidad de darse una explicación. Ahora mismo nos ocurre exactamente lo mismo. Y esa explicación que se dio el hombre a sí mismo a lo largo del tiempo hizo que apareciera una serie de mitos que además servían también para dar una lección de cómo nos debíamos comportar. En Los amantes del fin del mundo y en Los amantes del apocalipsis, que son los 2 primeros volúmenes de una trilogía dedicada al movimiento cristiano sionista, explico, en primer lugar, y perdón que entre de lleno en el tema de los libros, pero para que poder situar a la audiencia de que en el tema en el que estamos hablando, pues quiero ser breve, pues en el primer libro explicamos cuál es el origen de todo esto. Es decir, cómo nacen esos mitos abrahámicos en Oriente Medio hace 3.000 años, cómo evolucionan y cómo se integran en un mundo que ahora tiene una importancia capital, que es el mundo anglosajón. Tanto en la Inglaterra de Cromwell como los Estados Unidos incipientes de los peregrinos del Mayflower se reconstruyen y se perciben a sí mismos como una reconstrucción del Israel bíblico, con unas creencias míticas sobre qué debe ocurrir, sobre cómo se debe vivir, que van a pensar en el cumplimiento de una serie de profecías. Y ahí aparece esa idea, que ya explico en Los amantes del apocalipsis, de que en el siglo XIX, un concreto, John Darby, un irlandés, desarrolla una serie de interpretaciones, según se pretenden, literales, de la Biblia protestante, a partir de la cual se deduce la necesidad de provocar el cumplimiento de las profecías, pues reconstruyendo el templo de Salomón justo
donde está la cúpula del domo, la mezquita de Al-Aqsa, que es donde estaba el monte del templo, lo que provocaría un conflicto con los 1.400 millones de musulmanes, el arrebatamiento de los justos, que 144.000 personas, según dicen unos, se van a los cielos justo antes porque son los justos. Esto, permíteme, Francisco, eso es un tema que me han preguntado alguna vez y me gustaría que profundizaras un poquitín, ¿no? Estos 144.000 que tú acabas de mencionar, ¿quiénes son? ¿Están aquí? ¿No están aquí? ¿Van a venir? ¿A dónde irán? ¿Serán, no sé, rescatados in extremis? ¿Por quién? Cuéntanos. Lo importante para ellos, fíjate, es ya bajar a los detalles. Hay páginas web donde pueden resolver sus dudas y preguntan sobre si se pueden llevar a las mascotas o no a los cielos. Son gente muy graciosa, si tuviese algo de gracia todo esto. Esos 144.000 son supuestamente aquellos que forman la Iglesia Celestial. Entonces, justo en los días, según unos o según otros, según las distintas corrientes, en los días previos a que se produzca el Apocalipsis, son arrebatados, el rapto de la Iglesia, y conducidos en carne mortal a los cielos. Acto seguido los cielos se abren, Gog y Magog, que como podemos ver en los libros, no siempre fueron o personas y países, porque han tenido un recorrido en los textos bíblicos y posteriores en los que se ha ido modulando todo esto, bajan a la tierra porque ya se han abierto las puertas del Cáucaso que al parecer había construido Alejandro, puertas del Cáucaso para contener a los hombres del norte, que fíjate, en la Edad Media pensaron que esas puertas del Cáucaso eran la muralla china. Bueno, pues esta gente piensa que se abren las puertas, entonces Gog y Magog, las tierras del norte, atacan el pueblo elegido, que para ellos vuelve a ser Israel, y a continuación en la llanura de Megido, Jesús destruye todas esas fuerzas y establece el reino definitivo. Y esto hay gente que se lo cree a pies juntillas. Ejemplo, el primer cristiano renacido, que es también otra forma de denominar a los sionistas cristianos que llega a la Casa Blanca, fue Jimmy Carter. El segundo fue el señor George Bush Jr. Y ya hemos visto la que organizó en Irak, en Afganistán y demás, en cumplimiento de esa directriz de orden religioso. Y esa creación de un Erez Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, desde Irak hasta Egipto, imaginemos lo que podría suponer. Bueno, pues estas son creencias que ellos tienen, que estoy tratando de resumir al máximo, que inevitablemente nos llevan a algo que ellos consideran deseable, que es una conflagración mundial que acabe con el mundo. Y esto nos lo contaba el día 25 de febrero de este año el pastor Greg Laurie, que tiene una emisora de radio, de esas 1.000 emisoras de radio que emiten en Estados Unidos, y esas 100 cadenas de televisión, bueno, que tienen una audiencia de más de 50 millones de personas diarias. Que se dice rápido. Claro, que decía que se estaba disparando el medidor no de audiencia, sino de proximidad al Apocalipsis. Bróchense los cinturones, estamos listos para despegar. Y te lo dicen así. Y Pat Robertson decía que Vladimir Putin en este momento está cumpliendo las directrices que le vienen emanadas de lo alto para el cumplimiento de las profecías, y que podemos ver como en breve Gog y Magog, Rusia, Ucrania, etcétera, Egipto y no sé qué, atacarían a Israel, y entonces se produce esta gran conflagración. Claro, ciertamente todo esto arranca a partir del año 67, cuando Israel se da cuenta de la necesidad que tiene de garantizarse un apoyo en Estados Unidos y genera este movimiento, la intervención en política del cinturón bíblico y de los cristianos evangélicos, que ahora estamos viendo también el rol que están empezando a jugar por imitación en todos los países al sur de Río Grande en América. Ejemplo, Bolsonaro no se hubiese entendido nunca que hubiese ganado las elecciones, o que ahora mismo le hubiese disputado a Lula las elecciones, de no haber sido por el voto evangélico. Y dices, bueno, pero es que son de derechas. Cuidado, porque tienes a López Obrador en México repartiendo la cartilla moral de los evangélicos. Y tienes gente como John Hagee, el reverendo John Hagee, uno más de los muchísimos multimillonarios que existen en este tema, con su aeropuerto propio en Texas, que maneja la CUFI, que es Cristianos Unidos por Israel.
Entonces, las conexiones que tienen, a pesar de las muchas conexiones que tienen con Israel, tampoco son generosos con Israel, porque para ellos Israel, al no creer en el Mesías cristiano, será prácticamente destruido en el momento del apocalipsis. Entonces es un conjunto de creencias de tipo apocalíptico, milenarista, demencial, de interpretaciones disparatadas, que hacen que todos esos mitos a los que nunca se les debe atribuir historicidad, sino que solamente se les puede atribuir un valor simbólico, pues concluyan en una situación de riesgo y de riesgo político en la política internacional y de series de televisión como El Reino o de teologías que las lees o les ves a ellos pidiéndote dinero, como es la teología de la prosperidad. Si eres rico es porque Dios te ama y si eres pobre es porque eres un desgraciado que Dios no te quiere. Por lo tanto, dame dinero. O sea, unas cosas fuera de lo común. En Europa, a pesar de que todas estas ideas nacieron en el Reino Unido es la gente, el común de las personas se ha apartado de todo esto. Pero en Estados Unidos y en los países de habla hispana, al sur de Río Grande, cada vez tienen un mayor peso y eso influye en la política internacional y nos arrastra a todos nosotros con ello. En Los amantes del fin del mundo tienes algo que me gustaría indagar un poco, ¿no? Porque se habla mucho del sionismo, que si esto y que si lo otro, pero se sabe bien poco. Pero me llama la atención que tienes una persona tocando el shofar, ¿no? Ese misterioso y ancestral cuerno hebreo. Sí, y si te fijas al fondo, en esa misma fotografía, está la cúpula dorada del domo. Exactamente, sí, correcto. Entonces, es muy simbólico porque el shofar es una llamada. Y como tal ¿llamada a qué? Llamada al cumplimiento de estas profecías. Y por eso yo creo que la fotografía fue muy bien elegida editorialmente, porque de verdad que sí cuenta lo que quiere contar. Es el lugar y el modo, la manera y el quién de quien lo hace. Insisto en que el libro no es un libro antisemita, como por el mero hecho de tratar la cuestión del mito judío. Es una cuestión, sí, trata el mito judío, a los mitos judíos de un modo ajeno a mi persona, pero también lo son los mitos oceánicos o los mitos chinos. Es decir, no se trata de manejar un tipo de relación adversarial, ni tan siquiera a nivel intelectual con la cuestión judía, sino que se trata sencillamente de exponer los fundamentos míticos, religiosos, teóricos e históricos que nos han traído a donde estamos. Y por desconocimiento, ¿hay alguna diferencia entre judío, hebreo y sionista? Bueno, eso también lo explico en el libro. Por supuesto que el sionismo es una posición política. Entonces, mientras que el hecho hebreo es una condición, si se quiere, étnica. Y el hecho judío es un hecho religioso y el hecho israelí es un hecho de orden político-jurídico. Pero lo cierto y verdad es que no hay manera de poder distinguir una cosa de otra en la práctica. En la práctica, cuando tú hablas, ejemplo, no hay un judío en Estados Unidos que no sea solidario con Israel. Si solamente fuera un hecho religioso y lo otro un hecho de orden jurídico, no habría ningún vínculo de solidaridad. Sin embargo, existe. No hay un hecho racial cierto, porque en contra de lo que algunos han dicho a día de hoy, dentro de lo que es la comunidad judía y la nación israelí, hay una, no voy a decir convivencia, porque la cuestión de los prejuicios raciales y la cuestión racial vive, pero sí existen, por ejemplo, los judíos de origen etíope, los farasa, que son prácticamente negros, con judíos, por ejemplo, de origen ucraniano, que son pelirrojos y que no tienen nada que ver, los askenasíes, que son los que algunos dicen que son házaros y tal. Bueno, pues evidentemente también existe una cierta diversidad. Ahora bien, sí hay un grupo que son netamente judíos, históricamente, desde el punto de vista también biológico, como son los sefardíes, que sí han existido. También toco este tema en Los amantes del fin del mundo, para que se entienda
que el posicionamiento de la obra es un posicionamiento de denuncia de una ideología, no de un grupo religioso por el mero hecho de serlo, o no de una raza por el mero hecho de serlo, etcétera. No se trata de hacer una obra que además sería ilegal. Es decir, podría suponer ser procesado por un delito de odio ipso facto, sino sencillamente se trata de denunciar una percepción del mundo que me es extraña y nos viene siendo impuesta. Los europeos, los mitos ajenos al hecho europeo, como digo al final de los amantes del Apocalipsis, mi patria es Atenas, no Jerusalén. Y en la medida en que eso es así, los mitos que nos explican a los europeos desde nuestra psique, desde esos arquetipos junguianos, son los mitos de origen grecorromano o nórdico o céltico, pero no los mitos asiáticos. Y esto es la traslación de una serie de mitos asiáticos, primero al plano de las creencias, porque nos hemos pasado varios miles de años anunciando el fin del mundo para mañana por la mañana, sino también un designio político presente en este momento. Es decir, ¿alguien sabe las implicaciones que tiene, por ejemplo, que Trump, al que se le llamó el nuevo Ciro, ejecutase una resolución que se venía aplazando 40 años, como fue trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? Porque eso es un paso en la realización de esas profecías. Y evidentemente, cada vez que se da un paso en esa dirección, la respuesta no puede ser más violenta. Podría ser, no sé, que se escribiera un libro, unas profecías apocalípticas, y sobre el libro se siguiera como si fuera una hoja de ruta, que no sucede porque tiene que suceder por factores X, sino que alguien desde la parte más oculta de los poderes siguiera unos determinados pasos, que, como decía, fuera como una hoja de ruta. Es que eso existe, Ferran. Eso es el Apocalipsis. Eso es lo que los autores... Apocalipsis según San Juan, bueno, que lo escribió estando en la isla de Patmos, bueno, eso es discutible. Desde el punto de vista filológico se puede apreciar que el texto fue escrito por más de una persona, incluso por 4 o 5. Entonces, esa hoja de ruta en clave simbólica es el Apocalipsis. Y ahí lo estudio en los amantes del Apocalipsis. Es decir, esa hoja de ruta existe. La cuestión es, ¿y existe alguien que la siga? Pues hombre, no tenemos más que salir a la calle y ver los 3 cultos que tenemos, de los cuales 2 de alguna manera lo hacen propio. Porque uno es por un lado los cristianos y por otro los musulmanes, pero es que el antecedente del Apocalipsis de Juan también se encuentra en las escrituras antiguas, en lo que es la Biblia hebrea, y en el que también se habla del Apocalipsis. Por lo tanto, las 3 religiones abrámicas plantean un fin del mundo apocalíptico, cierto, violento, de destrucción absoluta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué programa? Varían. Por ejemplo, en el caso de los católicos lo alegorizan. Tratan de alegorizar todo esto porque han fracasado muchas veces a partir de ese siglo I, en el que todavía siguen siendo judíos mesiánicos nazarenos, hasta finales del siglo II, que es cuando empiezan a percibirse como un hecho diferente. A partir de ahí, dado el tono en el que están redactados y la forma en la que están redactadas unos textos normalmente muy posteriores a la vida del rabino Yeshua, de Jesús, pues lógicamente para ellos el hecho del fin del mundo era inminente. Ya lo había avisado el propio Jesús, antes de que acabe esta generación. Bueno, pues hay gente que hay un momento en el que el terror milenarista llega al extremo de que ya no merece la pena cultivar los campos y se van a lo alto un monte a esperar que se abran los cielos y se acabe el mundo. Pero eso se ha repetido constantemente, pues con Atila, con los hunos, con los godos, se ha repetido con la invasión musulmana de España. De hecho, se percibía así el final del Imperio Godo en España. Se ha atribuido el papel del anticristo a montones de papas, a Hitler, ahora Putin, es decir,
se ha hablado cuando en un momento determinado se percibe desde Europa en la Edad Media las invasiones de los hunos, de los mongoles, también se les ha atribuido de ser la invasión de Gog y Magog. Entonces, cada vez que existe un hecho que nos conmociona, que destruye nuestro modo de vivir, que lo transforma radicalmente, que genera miedo y terror, ahí aparece alguien que quiere leer en esos hechos el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y ahora no es una excepción. Según Pat Robertson, Putin está cumpliendo las profecías bíblicas. Lo que sí es curioso es que cuando hace las ruedas de prensa se le ve pues como si no pasara nada, ¿no? Muy distendido. No sé, a mí me gusta observar las expresiones de cuando dan mensajes pues mandatarios, y hay algunos que realmente me descolocan, Francisco. Bueno, quizás pudiésemos comprender esa seguridad en sí mismo y ese dominio de la situación si tuviéramos la misma información que tiene él. Al no tenerla, una vez más, nuestro desconocimiento de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo nos genera incertidumbre, ansiedad y todo eso, una situación de miedo, porque lo vamos a ir viendo poco a poco. La situación que tenemos a la vuelta de la esquina es dramática, muy dramática. No tenemos más que ver que esta misma semana Christine Lagarde ha anunciado que no se va a parar en la subida de tipos de interés del Euribor. Eso significa que si no se va a parar, y estamos ya técnicamente en recesión, tal y como dije en este programa hace unas semanas, pues lo que van a empezar ya es a destruir tejido productivo, tejido económico, y eso significa repartir paro, hambre y pobreza. Y mira, Francisco, que con muchas familias se habían lanzado a comprar pues viviendas, porque saliendo de la pandemia pues habían algunas, entre comillas, oportunidades, han pedido hipoteca y ven que cada día, cada mes, esta cuota va subiendo. ¿Hasta dónde se podrá resistir? Hombre, es que, mira, yo creo que se va a resistir relativamente poco. Pensemos que un país como es España, que es una de las primeras 5 economías de la Unión, tiene un 46,5% de gente bajo el umbral de la pobreza. Y yo creo que aquí lo que nos pasa es que siempre tendemos a tomar la parte por el todo, que en lógica es un error. Es que las mujeres hoy día tienen los mismos derechos que los hombres y pueden hacer lo que les dé la gana. Hombre, en un trocito pequeño del mundo. En la mayor parte del mundo eso no es así. No tomemos la parte por el todo, ni la parte en tiempo, ni la parte en espacio. Estamos volviendo a lo normal. ¿Y qué ha sido lo normal? Lo normal ha sido que los ricos se quedaban con todo. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Y hacia dónde nos dirigimos otra vez? Pues hacia el estado normal de las cosas, que es la pobreza. Es decir, volvemos a ser pobres y nos están enseñando a ser pobres. Y entonces todo este tipo de mitos que explico en mis libros empiezan a jugar especialmente, porque esa pobreza, esa tensión genera miedo, genera ansiedad. Y cuando uno no tiene una explicación racional de las cosas, y ya se están encargando ellos de que no la tengamos, pues se aferra a explicaciones de orden mítico, a atribuirle al trastorno obsesivo compulsivo de que si no piso las baldosas negras hoy por la mañana me toca la lotería o no me echan del trabajo. Es decir, a explicaciones completamente disparatadas y irracionales, el ser causa de un efecto de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad, que no se va a producir. La verdad es que el miedo se esparce mucho más rápido que un virus, ¿eh? En tus libros, y nos quedan 2 minutitos de programa, hablas de la gran tribulación, ¿no? Recuerdo una tribulación, por decirlo de alguna manera, cuando hubo la peste negra en el siglo XIV, 25 millones de muertos en Europa, Primera Guerra Mundial, pues entre muertos y heridos la cifra se va a los 14 millones de muertos y heridos, sumando la Segunda Guerra Mundial. Allí murieron 60 millones de personas por una razón o por otra. ¿Esto puede seguir? Bueno, yo creo que no ha parado. Si te das cuenta, lo que Ernst Nolte llama la Guerra Civil Europea, del año 14 al año 45, nos ha dejado en todo el mundo más de 100 millones de muertos. Pero yo creo que no ha parado nunca. Si tú te fijas, el periodo de paz en el mundo
no ha existido jamás de un modo absoluto y completo. Y en países como España, los periodos de paz han sido hasta este siglo XX raros y escasos, muy raros. Y en otros países exactamente lo mismo. Entonces nuestra normalidad es esa. El problema es cuando tenemos una generación o dos, como nos ocurre ahora, desde el año 45 en adelante, en el que las personas que presenciaron a los 4 jinetes del apocalipsis cabalgar, el hambre, la guerra, la peste y la muerte, pues han desaparecido. Y nos encontramos con generaciones que han sido educadas en el acceso a todo tipo de bienes y servicios, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso generaciones que de repente decían que tenían un excedente de tiempo que podían dedicar a eso que llamaban ocio, y le atribuían el acceso al ocio o el valor de derecho. Bueno, pues eso nadie se puede imaginar hasta qué punto es novedoso, porque hasta nuestro tiempo el ocio no existía. Uno trabajaba todas las horas del día para procurarse los recursos básicos para la vida. Básicos, no lujos, ni excedentes, ni nada. Mira, en la Edad Media, una persona, a lo largo de toda su vida, una persona corriente, lo más que alcanzaba a tener era 2 vestidos en toda su vida. Y pues fíjate ahora. Claro, pues es decir, ¿hasta qué punto lo anormal se ha convertido en lo imprescindible? Lo excepcional en básico. Y esa situación va a cambiar precisamente por una cuestión, porque los movimientos que estamos teniendo ahora mismo son movimientos de placas tectónicas del mundo a nivel migratorio, religioso, cultural. ¿De verdad podemos pensar que un continente como Europa, que no tiene descendencia, se va a quedar vacío? Nadie ha oído hablar del horror vacui. Nadie ha oído hablar del horror al vacío de la naturaleza. Es decir, ¿de verdad podemos pensar que existe una África con más de un 50% de población de menos de 20 años y una Europa al lado vacía? ¿Pero dónde hemos visto eso? ¿En qué lugar hemos visto que un grupo de cualquier animal gregario tenga un territorio libre al lado con recursos y no lo ocupe? ¿Hasta qué punto podemos pensar, por ejemplo, que podemos seguir maltratando el planeta sin que el planeta genere consecuencias? La ley de acción-reacción. Francisco José Fernández Cruz Sequera, el tiempo nos ha volado, autor de Los amantes del apocalipsis y también de Los amantes del fin del mundo. Te tendremos en otra entrevista, que me gustaría hablar ya un poco más de geopolítica, en cosas que están pasando y que no acabamos de entender o no nos cuadran, ¿te parece? Para mí será un placer. Solamente recomendar a la audiencia que, si quieren y les parece bien, pueden visitar mi canal en YouTube con mi nombre, Francisco José Fernández Cruz Sequera, y que los libros, tanto Los amantes del fin del mundo como Los amantes del apocalipsis, los tienen a su disposición tanto en Amazon como en la propia editorial EAS, editorialeas@gmail.com, y ahí pueden hacerse con ellos cómodamente, leerlos y un poco sorprenderse conmigo, como yo también lo he hecho. Pues así lo haremos. Francisco, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer, Ferran, como siempre, un abrazo muy fuerte. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.